Hay una verdad que llevo décadas enseñando y que cada vez que la comparto produce el mismo efecto en la sala. La gente se queda en silencio. No un silencio incómodo, sino ese silencio particular que se produce cuando algo te golpea justo en el centro del pecho y sabes, sin que nadie te lo explique, que acabas de escuchar algo que cambiará la forma en que ves tu vida. La verdad es esta: guardar dinero sin invertirlo no es una estrategia financiera, es una ilusión de seguridad que te mantiene exactamente donde estás año tras año, década tras década, mientras el mundo avanza sin ti. Sé que eso puede sonar duro. Y lo es, pero lo que más me ha enseñado mi experiencia trabajando con personas de todos los rincones del mundo, desde empresarios en Asia hasta trabajadores de clase media en América Latina, desde ejecutivos en Europa hasta emprendedores que empezaron con nada en Estados Unidos, es que la dureza de una verdad no la hace menos necesaria. Al contrario, las verdades más importantes suelen ser las que más nos incomodan al principio y las que más nos liberan después. Cuando tenía 23 años no tenía nada. Literalmente nada. Dormí en mi coche durante un tiempo. Trabajé en empleos que no me pagaban lo suficiente para comer bien y ahorrar al mismo tiempo. En ese entonces, como la mayoría de las personas que conozco que están empezando, pensaba que el objetivo del dinero era guardarlo. Que si lograba acumular suficiente en una cuenta de banco, algún día llegaría la seguridad. Algún día llegaría la libertad. Algún día podía respirar tranquilo, pero ese día nunca llegaba. ¿Y sabes por qué? Porque estaba siguiendo una regla que nadie me había cuestionado nunca. Una regla que aprendí de mis padres, que ellos aprendieron de los suyos, que viene de generaciones de personas que vivieron en tiempos de escasez real, de guerras, de depresiones económicas, de incertidumbre absoluta. La regla decía: gana dinero, gasta menos de lo que ganas. Guarda el resto, punto. Eso era todo, eso era el plan completo. Y durante mucho tiempo esa regla funcionó. O al menos parecía funcionar. Porque si tu único objetivo es no quedarte sin nada, guardar dinero te da una sensación de control. Ves el número crecer en tu cuenta y sientes que estás progresando. Pero hay un momento, y ese momento llega para todos, en que te das cuenta de que el número crece muy lentamente, de que la inflación se come parte de ese crecimiento cada año, de que mientras tú guardas, otros avanzan. Empiezas a preguntarte si estás haciendo algo mal. Ese momento llegó para mí una tarde en una biblioteca pública. No tenía dinero para comprar libros, pero podía leerlos gratis. Encontré un libro sobre los hábitos financieros de las personas más ricas del mundo. No era un libro sofisticado, no tenía fórmulas matemáticas complicadas. Era simplemente una descripción de cómo pensaban y actuaban las personas que habían construido riqueza real. Y lo que leí ese día cambió todo. Lo que descubrí no era un secreto en el sentido tradicional, no era información oculta que solo los ricos conocen y que deliberadamente esconden del resto. Era algo mucho más simple y mucho más perturbador que eso. Era un cambio de perspectiva. Una forma diferente de ver exactamente las mismas circunstancias que todos enfrentamos. Esa diferencia de perspectiva, esa sola cosa, era lo que separaba a las personas que construían riqueza de las que simplemente sobrevivían. Quiero compartir contigo lo que aprendí ese día y todo lo que he aprendido en las décadas que siguieron. Porque si hay algo que me ha quedado claro después de trabajar con millones de personas, es que la mayoría de los seres humanos son perfectamente capaces de construir una vida financieramente libre. No porque sean especialmente inteligentes o talentosos o afortunados, sino porque una vez que entienden cómo funciona realmente el dinero y cómo funciona realmente la mente humana en relación al dinero, las decisiones correctas se vuelven obvias. Lo que antes parecía imposible empieza a verse como inevitable. Empecemos por el principio, por la pregunta más fundamental que existe en materia financiera y que sorprendentemente pocas personas se hacen con honestidad. ¿Para qué sirve el dinero? Parece una pregunta obvia. El dinero sirve para comprar cosas, para pagar facturas, para vivir. Sí, todo eso es cierto, pero hay una respuesta más profunda, una que los ricos conocen y que los que luchan financieramente generalmente no han considerado. El dinero sirve para generar más dinero. Eso es todo. En su esencia más pura, el dinero es una herramienta que cuando se usa correctamente, se multiplica. Cuando no se usa, cuando simplemente se guarda, no se multiplica. Se estanca. En un mundo donde la inflación existe, donde los precios suben cada año, donde el costo de vida aumenta constantemente, el dinero que no crece en realidad está disminuyendo.
no en términos nominales, porque el número en tu cuenta puede seguir igual, pero en términos de lo que puedes comprar con ese dinero, está perdiendo valor cada día que pasa. Esto no es una opinión, es matemática. Si tienes $10,000 en una cuenta de ahorros que te paga el 1% de interés anual y la inflación ese año es del 3%, al final del año tienes menos poder adquisitivo que al principio. El número puede haber crecido ligeramente, pero lo que puedes hacer con ese dinero ha disminuido. Estás trabajando hacia atrás sin darte cuenta. Ahora bien, quiero ser muy claro sobre algo porque este es un punto donde muchas personas me malinterpretan. No estoy diciendo que ahorrar sea malo. Ahorrar es absolutamente necesario, es el primer paso. Sin ahorro no hay inversión posible. Sin disciplina para gastar menos de lo que ganas, no hay capital para poner a trabajar. El problema no es ahorrar, el problema es quedarse en ese primer paso y creer que es suficiente. Piénsalo de esta manera, imagina que estás construyendo una casa. El primer paso es preparar los materiales, juntar ladrillos, cemento, madera, todo lo que necesitas. Ese proceso es esencial. Sin materiales no hay casa. Pero si juntas todos los materiales y los dejas en el patio sin construir nada, ¿tienes una casa? No, tienes materiales. El ahorro es juntar los materiales. La inversión es construir la casa. La mayoría de las personas pasa toda su vida juntando materiales y nunca construye nada con ellos. ¿Por qué? Porque si la lógica es tan clara, tan pocas personas dan ese segundo paso. Esta es la pregunta que más me ha fascinado en mi carrera, y la respuesta no tiene que ver con inteligencia ni con información. Tiene que ver con algo mucho más fundamental. Tiene que ver con el miedo. El miedo al dinero es una de las fuerzas más poderosas y menos reconocidas en la psicología humana. No el miedo a no tener dinero, ese es obvio y todo el mundo lo reconoce, sino el miedo a perder el dinero que ya tienes. El miedo a arriesgarlo. El miedo a tomar una decisión equivocada y quedarte con menos de lo que tenías. Este miedo es tan poderoso que paraliza a personas inteligentes, educadas y trabajadoras durante décadas enteras. Lo entiendo completamente porque yo lo sentí también. Cuando finalmente empecé a tener algo de dinero ahorrado, la idea de invertirlo me aterraba. ¿Y si lo perdía? ¿Y si tomaba la decisión equivocada? ¿Y si el mercado caía? Todas esas preguntas giraban en mi mente y me mantenían paralizado. Guardaba el dinero en el banco y me decía que estaba siendo responsable, que estaba siendo prudente. Estaba protegiendo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Pero lo que en realidad estaba haciendo era dejar que el miedo tomara mis decisiones financieras por mí. El miedo, como cualquier emoción, es un pésimo asesor financiero. Hay un concepto que me parece fundamental para entender esto y que aprendí de uno de los inversores más exitosos de la historia. Concepto es este: el riesgo real no es perder dinero en una inversión. El riesgo real es no invertir nunca. Porque el primero es un riesgo que puedes gestionar, del que puedes recuperarte, del que puedes aprender. El segundo es un riesgo que se acumula silenciosamente durante décadas y que cuando finalmente lo ves con claridad, ya es demasiado tarde para corregirlo. Conocí a un hombre, lo llamaré Roberto, que trabajó durante 40 años en el mismo empleo. Era un trabajador disciplinado, honesto, responsable, ahorraba religiosamente cada mes, nunca gastaba en lujos, vivía por debajo de sus posibilidades. Cuando se jubiló a los 65 años tenía una cantidad respetable de dinero en el banco, pero cuando calculó cuánto tiempo le duraría ese dinero, considerando sus gastos normales y la inflación, se dio cuenta de que le alcanzaría para unos 15 años. Sí vivía más de 80 años, lo cual era perfectamente posible dado que su salud era buena, quedaría sin dinero antes de morir. Roberto había hecho todo lo que le dijeron que hiciera. Había trabajado duro, había ahorrado, había sido responsable. Y aún así, su plan financiero tenía un agujero enorme, porque durante 40 años, mientras su dinero dormía en el banco ganando intereses mínimos, el mercado de valores había multiplicado su valor varias veces. Las personas que habían invertido ese mismo dinero en lugar de solo guardarlo, habían construido patrimonios 4, 5, incluso 10 veces mayores que el de Roberto. No porque fueran más inteligentes, no porque hubieran trabajado más duro, sino porque habían entendido un principio que Roberto nunca aprendió. Ese principio se llama interés compuesto. Es, sin ninguna duda, la fuerza más poderosa en el universo financiero. Albert Einstein, según cuenta la historia, lo llamó la octava maravilla del mundo. Aunque no puedo confirmar si Einstein dijo eso exactamente, lo que sí puedo confirmar es que quien entiende el interés compuesto lo gana.
y quien no lo entiende lo paga. Déjame explicarte cómo funciona con un ejemplo simple. Si inviertes $10,000 a una tasa de retorno del 8% anual, al cabo de un año tienes $10,800. No es impresionante todavía, pero el año siguiente ese 8% no se aplica sobre los 10,800 y el año siguiente sobre el resultado de ese cálculo y así sucesivamente. Los intereses generan intereses. El dinero trabaja para generar más dinero, que a su vez genera más dinero al cabo de 10 años. Esos $10,000 se han convertido en más de 21,000 al cabo de 20 años, en más de 46,000 al cabo de 30 años, Empezaste con 10,000 y terminaste con más de 100,000 sin añadir ni un centavo más, simplemente dejando que el dinero trabajara. Eso es el interés compuesto. Eso es exactamente lo que Roberto perdió durante 40 años de guardar su dinero en el banco. Ahora bien, hay algo importante que quiero señalar aquí. El interés compuesto funciona en ambas direcciones. Cuando lo tienes trabajando a tu favor en inversiones, es una fuerza extraordinaria que construye riqueza. Pero cuando lo tienes trabajando en tu contra en deudas, es una fuerza igualmente poderosa que destruye riqueza. Las tarjetas de crédito con tasas de interés del 20 o 30% anual funcionan exactamente con el mismo principio, pero en sentido contrario. Cada mes que no pagas el saldo completo, los intereses se acumulan sobre los intereses anteriores y la deuda crece exponencialmente. Esta es una de las razones por las que las personas de mentalidad financiera promedio a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo que parece imposible de romper. Están pagando interés compuesto en sus deudas mientras pierden la oportunidad de ganar interés compuesto en sus inversiones. Es como remar contra la corriente con un ancla atada al barco. Pero antes de hablar de cómo salir de ese ciclo, quiero hablar de algo más fundamental. Quiero hablar de la mentalidad, porque en mi experiencia los problemas financieros rara vez son problemas de dinero, son problemas de pensamiento. Y hasta que no cambias la forma en que piensas sobre el dinero, cualquier estrategia que apliques será temporal. Volverás a los viejos patrones, volverás a los viejos hábitos, porque los hábitos son el resultado de las creencias y las creencias son el resultado de la programación que recibiste en tu infancia y adolescencia. Piensa por un momento en las frases que escuchaste sobre el dinero cuando eras niño. ¿Cuáles recuerdas? Apuesto a que algunas de estas te suenan familiares. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son ricos porque explotan a los demás. El dinero es la raíz de todos los males. No somos ricos, pero somos felices. El dinero no da la felicidad. Hay que trabajar duro para ganarse la vida. Estas frases, repetidas durante años por personas a quienes amabas y en quienes confiabas, se convirtieron en creencias profundamente arraigadas. Esas creencias, aunque nunca las hayas examinado conscientemente, están dirigiendo tus decisiones financieras hoy. Cada vez que tienes la oportunidad de invertir y sientes ese nudo en el estómago, esa voz que dice no lo hagas, es demasiado arriesgado. ¿Qué pasa si pierdes todo? Esa voz no es tuya. Es la voz de todas esas frases que escuchaste de niño, reproducidas en tu mente adulta. Uno de los ejercicios más poderosos que le pido a mis estudiantes que hagan es este. Escribe en un papel todas las creencias que tienes sobre el dinero. No las que crees que deberías tener, las que realmente tienes, las que se manifiestan en tu comportamiento. Si gastas más de lo que ganas, hay una creencia detrás de eso. Si nunca inviertes, hay una creencia detrás de eso. Si sientes culpa cuando tienes dinero, hay una creencia detrás de eso. Escríbelas todas, luego para cada creencia pregúntate ¿de dónde viene esto? ¿Quién me enseñó esto? ¿Es realmente verdad? ¿Hay evidencia de que esto es cierto o simplemente lo he aceptado sin cuestionarlo? Este proceso puede ser incómodo, puede revelar cosas sobre tu programación mental que preferirías no ver, pero es absolutamente necesario, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver, y mientras esas creencias limitantes operen en el fondo de tu mente sin que seas consciente de ellas, seguirán tomando tus decisiones por ti. Hay una distinción que me parece crucial y que quiero explicarte con cuidado. Es la distinción entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. Estos términos se usan mucho, a veces hasta el punto de perder su significado real. Así que déjame explicarte exactamente qué significan en términos prácticos. La mentalidad de escasez parte de la premisa de que hay una cantidad limitada de riqueza en el mundo y que si alguien tiene más, necesariamente otros tienen menos. Es una visión de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Si el negocio de mi vecino prospera, eso de alguna manera me perjudica. Esta mentalidad produce envidia, resentimiento, desconfianza y, paradójicamente, pobreza. Porque si crees que la riqueza es
limitada. No buscarás crear más riqueza, buscarás proteger lo que tienes. Y esa actitud defensiva te mantiene pequeño. La mentalidad de abundancia, por otro lado, parte de la premisa de que la riqueza se puede crear, que no hay una cantidad fija de prosperidad en el mundo esperando ser distribuida, que cada persona que construye un negocio exitoso, que crea valor, que resuelve problemas, está añadiendo riqueza al mundo, no quitándosela a otros. Esta mentalidad produce generosidad, colaboración, creatividad y, consecuentemente, más riqueza. ¿Cómo saber cuál de las dos tienes? Fácil. Observa cómo te sientes cuando alguien cercano a ti tiene éxito. Si tu primera reacción es alegría genuina, si piensas algo como qué bien, eso me demuestra que es posible. Tienes mentalidad de abundancia. Si tu primera reacción es algo parecido a la incomodidad, a preguntarte por qué le va bien a él y no a mí, o a buscar razones por las que su éxito no es merecido, tienes trabajo que hacer en tu mentalidad de escasez. No te digo esto para juzgarte, te lo digo porque yo mismo estuve ahí. Y porque sé que este patrón mental es uno de los obstáculos más grandes en el camino hacia la independencia financiera. No porque el universo conspire contra las personas con mentalidad de escasez, sino porque esa mentalidad produce comportamientos específicos que llevan a resultados específicos. Esos resultados confirman la creencia original, creando un ciclo que se refuerza a sí mismo. Permíteme darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la vida real. Dos personas, misma edad, mismo nivel, educativo, mismo salario. Las llamaré Ana y Carmen. Ana tiene mentalidad de escasez. Cada vez que recibe su sueldo, su primera preocupación es protegerlo. Paga sus facturas, guarda algo en el banco y el resto lo gasta en cosas que le dan seguridad emocional inmediata. No invierte porque tiene miedo de perder lo que tanto le costó ganar. Cuando escucha hablar de inversiones, piensa que eso es para los ricos, no para ella, que ella no sabe suficiente, que es demasiado arriesgado. Carmen tiene mentalidad de abundancia. Cuando recibe su sueldo, su primera pregunta es: ¿cómo puedo hacer que este dinero trabaje para mí? Paga sus facturas, destina un porcentaje fijo a inversiones y vive con el resto. No necesita saber todo sobre inversiones para empezar. Sabe que el conocimiento llega con la experiencia y que el primer paso es simplemente empezar. Cuando comete errores, los ve como lecciones, no como catástrofes. 10 años después, Ana y Carmen siguen ganando el mismo salario, pero Carmen tiene un patrimonio significativamente mayor. No porque haya tenido más suerte, no porque haya trabajado más horas, sino porque sus decisiones diarias, guiadas por una mentalidad diferente, han producido resultados radicalmente diferentes. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los errores financieros más costosos y más comunes que comete la gente. Es algo tan sutil que la mayoría de las personas no lo ve hasta que alguien se lo señala directamente. Se trata de la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción en su libro Padre Rico, Padre Pobre, y aunque no siempre estoy de acuerdo con todos sus puntos, en este aspecto creo que dio en el clavo de manera brillante. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Simple, radical y completamente contrario a lo que la mayoría de las personas cree. ¿Por qué digo contrario? Porque la mayoría de las personas piensa que su casa es su activo más importante y en términos de valor neto en papel, puede que sea cierto, pero si tu casa no genera ingresos, si no la alquilas, si simplemente vives en ella, entonces es un pasivo, porque cada mes saca dinero de tu bolsillo en forma de hipoteca, impuestos, mantenimientos, seguros. No pone dinero en tu bolsillo, lo saca. Lo mismo aplica para el coche, para los muebles caros, para la ropa de diseñador. Todas esas cosas que la cultura popular llama señales de riqueza son en realidad pasivos. Sacan dinero de tu bolsillo cada mes. Y mientras más pasivos acumulas, menos dinero tienes disponible para adquirir activos reales. Los ricos entienden esto. Por eso, aunque tienen casas hermosas y coches lujosos, primero construyen sus activos. Primero crean fuentes de ingresos que funcionan independientemente de su trabajo. Inversiones que generan dividendos. Propiedades que generan alquiler. Negocios que funcionan sin su presencia constante. Y solo después, cuando esos activos generan suficiente ingreso, usan ese ingreso para adquirir los lujos. No al revés. La persona de mentalidad promedio hace exactamente lo contrario. Compra los lujos primero, con deuda si es necesario, y luego intenta construir activos con lo que sobra, que generalmente no es nada porque los pagos de los lujos consumen todo el ingreso disponible. Es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo.
No importa cuánto trabajes, cuánto ganes, el cubo nunca se llena. Este patrón es tan común que tiene un nombre, se llama la carrera de la rata. Trabajas más para ganar más, ganas más y gastas más y necesitas trabajar más. El ciclo continúa indefinidamente, sin importar cuánto suba tu salario, sin importar cuánto asciendes en tu carrera. La carrera de la rata no se escapa ganando más, se escapa cambiando las reglas del juego. ¿Y cómo se cambian las reglas? Con una decisión. Una sola decisión que, si la tomas y la mantienes, lo cambia todo. La decisión de pagarte primero a ti mismo. Este es un concepto que George Clason explicó magistralmente en su libro El hombre más rico de Babilonia, escrito hace casi un siglo y que sigue siendo tan relevante hoy como cuando fue publicado. El principio es simple. Antes de pagar cualquier factura, antes de comprar cualquier cosa, antes de hacer cualquier gasto, separa un porcentaje de tus ingresos para ti mismo, para tu futuro, para tu libertad. El 10% es el número clásico, pero no importa tanto el porcentaje exacto como la consistencia. Si el 10% te parece imposible ahora mismo, empieza con el 5 o con el 3. Lo importante es el hábito, lo importante es que ese dinero salga automáticamente antes de que tengas la oportunidad de gastarlo y vaya directamente a una cuenta de inversión. Hay algo psicológicamente poderoso en este proceso. Cuando te pagas a ti mismo primero, estás enviando un mensaje a tu mente subconsciente. Estás diciendo, mi futuro es mi prioridad, mi libertad financiera importa. No soy esclavo de mis gastos. Y ese mensaje, repetido mes tras mes, año tras año, transforma gradualmente tu relación con el dinero. Además, hay un efecto práctico inmediato. Cuando sabes que ese dinero ya no está disponible, te adaptas. Los seres humanos somos extraordinariamente adaptables. Si ganas $2,000 al mes y gastas 2,000, te parece imposible vivir con menos. Pero si de repente solo tienes 1,800 disponibles, porque los 200 restantes se fueron a tu cuenta de inversión, te las arreglas. Encuentras la manera, porque siempre encontramos la manera de vivir dentro de lo que tenemos disponible. He visto esto funcionar en personas de todos los niveles de ingreso. Desde personas que ganan el salario mínimo hasta ejecutivos que ganan 6 cifras. El principio funciona igual. La única diferencia es la escala. El resultado, en todos los casos, es el mismo. La sensación de que finalmente estás avanzando, que finalmente estás construyendo algo, que finalmente tienes control sobre tu futuro financiero. Ahora bien, pagarte primero a ti mismo es solo el primer paso. El siguiente paso es decidir dónde va ese dinero. Y aquí es donde muchas personas se quedan paralizadas, porque el mundo de las inversiones puede parecer intimidante, lleno de terminología compleja, de opciones confusas, de riesgos que no se entienden bien. Quiero simplificarte esto lo más posible, porque creo que la complejidad innecesaria es uno de los mayores enemigos de la acción. Y sin acción, todo el conocimiento del mundo no sirve de nada. Hay básicamente 3 tipos de activos en los que la mayoría de las personas debería considerar invertir: acciones o fondos de inversión, bienes raíces y negocios propios. Cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus riesgos. Y la combinación correcta depende de tu situación personal, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos a largo plazo. Empecemos por las acciones, porque es el punto de entrada más accesible para la mayoría de las personas. Cuando compras una acción, estás comprando una pequeña parte de una empresa. Si la empresa crece y es rentable, el valor de tu parte crece también. Si la empresa paga dividendos, recibes una parte de sus ganancias regularmente. Es una forma de participar en el crecimiento de los negocios más exitosos del mundo, sin tener que administrarlos tú mismo. El problema con las acciones es que su valor fluctúa constantemente, sube y baja con el mercado. Esas fluctuaciones pueden ser aterradoras si no tienes la perspectiva correcta. He visto a personas vender sus inversiones en pánico, cuando el mercado cae, cristalizando pérdidas que habrían sido temporales si hubieran mantenido la calma. Luego volver a comprar cuando el mercado ya ha subido, perdiendo la oportunidad de beneficiarse de la recuperación. Esto es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse. Sin embargo, es lo que hace la mayoría de los inversores aficionados. Compran cuando todo el mundo está comprando, cuando los precios ya están altos. Venden cuando todo el mundo está vendiendo, cuando los precios están bajos. Es la receta perfecta para perder dinero en el mercado de valores. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, tiene una frase que resume perfectamente la filosofía correcta. Dice: sé codicioso cuando otros tienen miedo y ten miedo cuando otros son codiciosos. Lo que significa:
Compra cuando el mercado está cayendo y todo el mundo está asustado. Vende, o al menos no compres en pánico cuando el mercado está en máximos y todo el mundo está eufórico. ¿Por qué? Porque el mercado de valores en el largo plazo siempre ha subido. Ha habido crisis, ha habido caídas dramáticas, ha habido momentos en que parecía que todo se derrumbaba. Pero en el largo plazo, consistentemente, el mercado ha subido. Las personas que mantuvieron sus inversiones durante esas caídas, que no vendieron en pánico, que incluso compraron más cuando los precios estaban bajos, son las que construyeron riqueza real. La clave aquí es el tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tienes como inversor, no el dinero. El tiempo, porque el tiempo es lo que permite que el interés compuesto haga su magia. Cada año que pospones empezar a invertir es un año de crecimiento compuesto que pierdes para siempre. Permíteme darte un ejemplo que ilustra esto de manera dramática. Si a los 25 años empiezas a invertir $200 al mes en un fondo de inversión que te da un retorno promedio del 8% anual y lo mantienes hasta los 65 años, habrás invertido un total de $96,000 a lo largo de 40 años. Pero gracias al interés compuesto, ese dinero habrá crecido hasta aproximadamente $700,000. 7 veces lo que pusiste. Ahora bien, si esperas hasta los 35 años para empezar, con las mismas condiciones, habrás invertido $72,000 en 30 años. Y tendrás aproximadamente $290,000, menos de la mitad. Y eso que solo esperaste 10 años, esos 10 años de diferencia te costaron más de $400,000. ¿Ves el poder del tiempo? Por eso siempre digo, el mejor momento para empezar a invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy, no mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando entiendas todo perfectamente. Hoy con lo que tienes, con lo que sabes. Y vas aprendiendo mientras avanzas. Hablemos ahora de los bienes raíces porque es el otro gran vehículo de construcción de riqueza que ha funcionado para millones de personas en todo el mundo. La ventaja de los bienes raíces sobre las acciones es que son tangibles. Puedes verlos, tocarlos, son una propiedad física que no puede desaparecer de la noche a la mañana. En muchos mercados generan ingresos regulares a través del alquiler, mientras también se aprecian en valor con el tiempo. La desventaja es que requieren más capital inicial, más gestión y son menos líquidos que las acciones. No puedes vender una propiedad en un día si necesitas el dinero urgentemente. Los mercados inmobiliarios también tienen sus ciclos, sus altibajos. Pero para muchas personas, especialmente aquellas que prefieren algo concreto, que pueden ver y entender, los bienes raíces son un excelente vehículo de inversión. Hay formas de participar en el mercado inmobiliario, incluso sin comprar propiedades directamente, a través de fondos de inversión inmobiliaria que puedes comprar en el mercado de valores. El tercer tipo de activo y el que potencialmente ofrece los mayores retornos es el negocio propio. Cuando eres dueño de un negocio exitoso, no solo tienes un activo que genera ingreso, tienes un activo cuyo valor puede multiplicarse muchas veces. Tienes control sobre tu ingreso de una manera que un empleo nunca te dará. Tienes la posibilidad de crear algo que funcione sin tu presencia constante, generando ingresos mientras duermes, pero también es el vehículo de mayor riesgo. La mayoría de los negocios nuevos fracasan en los primeros 5 años, no porque los emprendedores sean malos o estúpidos, sino porque emprender requiere habilidades específicas, requiere capital, requiere resiliencia ante el fracaso y requiere una capacidad de aprender rápidamente de los errores que no todo el mundo ha desarrollado. No te estoy diciendo que no emprendas. Al contrario, creo que el emprendimiento es uno de los caminos más poderosos hacia la libertad financiera. Lo que te estoy diciendo es que si decides emprender, hazlo con los ojos abiertos. Invierte en tu educación empresarial. Encuentra mentores que hayan recorrido el camino que quieres recorrer. Empieza pequeño si puedes y escala gradualmente. Y nunca apuestes todo tu capital a un solo proyecto sin tener un plan de contingencia. Ahora quiero hablar de algo que creo que es absolutamente fundamental y que muy pocas personas consideran seriamente. Se trata de la educación financiera. No la educación formal que recibes en la escuela, porque en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, las finanzas personales simplemente no se enseñan. Hablo de la educación que buscas activamente por tu cuenta porque entiendes que es una de las inversiones más rentables que puedes hacer. Cada libro que lees sobre finanzas, cada curso que tomas, cada mentor que encuentras, cada podcast que escuchas, cada conversación que tienes con alguien que sabe más que tú sobre dinero,
es una inversión en tu capacidad, tomar mejores decisiones financieras. El retorno de esa inversión puede ser enorme. Yo mismo soy un ejemplo de esto. Empecé sin nada y sin educación formal, pero nunca paré de aprender. Leí cientos de libros. Busqué activamente a personas más exitosas que yo y les hice preguntas. Tomé cursos, cometí errores y los analicé para entender qué había salido mal. Cada ciclo de aprendizaje me llevó a mejores decisiones que llevaron a mejores resultados que generaron más recursos para seguir aprendiendo. Hay una frase que me gusta mucho y que creo que captura perfectamente este principio. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Los errores que cometes por no saber lo que necesitas saber cuestan mucho más que cualquier libro, curso o asesor financiero. La ignorancia financiera es extraordinariamente costosa. Lo peor es que no siempre se nota de inmediato. Se acumula lentamente, silenciosamente durante años, hasta que un día miras atrás y ves todo lo que perdiste por no haber aprendido antes. Quiero hablarte ahora de algo que me parece especialmente importante para las personas que están empezando desde cero o que sienten que empezaron tarde y que ya es demasiado tarde para ellas. Porque he escuchado esa creencia muchas veces y quiero abordarla directamente. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Mientras tengas tiempo por delante, tienes la posibilidad de cambiar tu trayectoria financiera. El punto de partida no determina el destino. Lo que determina el destino es la dirección en que te mueves y la consistencia con que te mueves en esa dirección. Conocí a una mujer, tenía 52 años, cuando asistió a uno de mis seminarios. Me dijo que se sentía avergonzada de estar ahí porque pensaba que era demasiado mayor para aprender sobre inversiones, que ese era un juego para los jóvenes. Le pregunté cuántos años tenía planeado vivir. Me miró sorprendida y dijo que esperaba llegar a los 80, quizás a los 90 si tenía suerte. Le dije, entonces, tienes entre 30 y 40 años por delante. ¿Crees que 30 o 40 años son suficientes para construir algo significativo? Su cara cambió completamente porque nunca lo había pensado de esa manera. Había estado tan enfocada en los años que habían pasado, en lo que no había hecho, en los errores del pasado que no había considerado los años que todavía tenía por delante. 30 años de inversión consistente, incluso empezando con poco, pueden cambiar radicalmente la situación financiera de cualquier persona. Esa mujer volvió a contactarme 5 años después. Me contó que había empezado a invertir el mes siguiente al seminario, que había educado a sus hijos adultos sobre finanzas, que por primera vez en su vida sentía que tenía un plan real, no solo esperanza, sino un plan concreto para su futuro. Eso es lo que hace el conocimiento combinado con la acción. Hay otro tema que quiero abordar porque sé que está en la mente de muchas personas, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. El tema de la deuda, cómo se puede invertir cuando se tiene deuda. ¿No debería primero eliminar toda la deuda y luego empezar a invertir? Esta es una pregunta legítima y la respuesta no es simple, porque depende del tipo de deuda. Hay deudas que son verdaderas emergencias financieras y que deben eliminarse lo antes posible. Las deudas con tasas de interés muy altas, como las tarjetas de crédito con tasas del 20, 25 o 30% anual. Si tienes ese tipo de deuda, eliminarla es tu inversión más rentable, porque pagar una deuda al 25% de interés es equivalente a ganar un 25% garantizado sobre tu dinero. No hay inversión en el mercado que te garantice eso. Pero hay otras deudas que son más matizadas. Una hipoteca a tasas razonables, por ejemplo, o un préstamo estudiantil a tasas bajas. En esos casos, puede tener sentido invertir en paralelo mientras pagas la deuda, especialmente si el retorno esperado de tus inversiones supera la tasa de interés que estás pagando. La regla general que suelo recomendar es esta. Si la tasa de interés de tu deuda es mayor al 7 u 8%, enfócate primero en eliminarla. Si es menor a ese umbral, considera invertir en paralelo mientras la pagas. Y siempre, siempre elimina primero las deudas de tarjetas de crédito. Son el veneno más lento y más destructivo de las finanzas personales. Ahora bien, quiero hablarte de algo que va más allá de las estrategias y los números. Quiero hablarte de la psicología de la paciencia, porque creo que la impaciencia es uno de los mayores obstáculos para construir riqueza en el mundo moderno. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos resultados ahora. Queremos ver el número crecer ahora y cuando no lo vemos, cuando pasan semanas o meses sin que parezca que estamos avanzando, nos desesperamos, cambiamos de estrategia, buscamos el próximo método rápido para hacerse rico. Y en ese proceso saboteamos el único proceso que realmente funciona, que es la acumulación lenta, consistente y disciplinada de activos a lo largo del tiempo.
La riqueza real no se construye de la noche a la mañana, se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, mes a mes, año a año. El proceso puede parecer frustrante al principio porque los primeros años de inversión compuesta no producen resultados dramáticos. Es en los últimos años cuando el efecto compuesto ya tiene una base grande sobre la que operar, cuando los resultados se vuelven extraordinarios. Es como un bambú. El bambú pasa los primeros 5 años de su vida creciendo bajo tierra, desarrollando un sistema de raíces increíblemente profundo y extenso. Si lo observas durante esos 5 años, parece que no está creciendo, parece que no está pasando nada. Pero en el 6.º año, cuando las raíces están suficientemente establecidas, el bambú puede crecer hasta 30 metros en pocas semanas. La misma cosa que parecía estancada durante años de repente explota en un crecimiento extraordinario. Las inversiones funcionan de manera similar. Los primeros años puede parecer que no está pasando gran cosa, pero las raíces se están estableciendo, el interés compuesto está trabajando silenciosamente y en algún momento, generalmente cuando menos lo esperas, los números empiezan a moverse de manera que te deja sin aliento. La clave es no abandonar durante los años del bambú bajo tierra. La clave es mantener la disciplina cuando los resultados no son visibles. Y eso requiere algo que no se puede comprar ni aprender en un libro de texto. Requiere fe basada en comprensión. Fe en que el proceso funciona, no porque alguien te lo dijo, sino porque entiendes los principios matemáticos detrás de él, porque has visto los ejemplos, porque has calculado los números tú mismo y has visto a dónde llevan. Quiero hablar ahora de los hábitos, porque si hay algo que diferencia consistentemente a las personas financieramente exitosas de las que no lo son, no es la inteligencia, no es la suerte, no es el punto de partida. Son los hábitos, los pequeños comportamientos repetidos día tras día, semana tras semana, que acumulan resultados extraordinarios con el tiempo. He estudiado los hábitos de personas muy exitosas durante décadas. Hay patrones que se repiten consistentemente. No en todos, pero sí en la mayoría. Y quiero compartir los más importantes contigo. El primero es el hábito de vivir por debajo de sus posibilidades. Las personas financieramente exitosas, incluso cuando tienen mucho dinero, tienden a gastar menos de lo que ganan. No porque sean tacañas o miserables, sino porque entienden que la diferencia entre lo que ganan y lo que gastan es el combustible de su libertad. Esa diferencia es lo que se invierte, lo que crece, lo que eventualmente les permite no depender de un empleo para vivir. El segundo hábito es el de educarse continuamente. Las personas exitosas leen, estudian, buscan activamente nueva información que les ayude a tomar mejores decisiones. No se quedan con lo que saben. Entienden que el mundo cambia, que los mercados cambian, que las oportunidades cambian y que para aprovechar esos cambios necesitan estar continuamente aprendiendo. El tercer hábito es el de rodearse de personas que los inspiran y los desafían. Hay un dicho que me gusta mucho. Eres el promedio de las 5 personas con quienes más tiempo pasas. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de que el dinero es difícil de conseguir, que los ricos son corruptos, que el sistema está en tu contra, esas ideas se filtran en tu pensamiento. Si pasas tu tiempo con personas que están construyendo algo, que están aprendiendo, que están creciendo, esas ideas también se filtran y hacen una diferencia enorme. El cuarto hábito es el de actuar a pesar del miedo. Las personas exitosas no son valientes en el sentido de que no sienten miedo. Sienten miedo igual que todos los demás. La diferencia es que actúan de todas formas. Entienden que el miedo es una señal de que algo importa, de que hay algo significativo en juego. En lugar de dejar que el miedo los paralice, lo usan como combustible para prepararse mejor, para informarse más y luego actúan. El quinto hábito, y quizás el más importante de todos, es el de pensar a largo plazo. Las personas que construyen riqueza real piensan en años y décadas. No en semanas y meses, toman decisiones hoy pensando en cómo afectarán su situación en 5, 10, 20 años. Esa perspectiva temporal cambia completamente el tipo de decisiones que toman. Cuando piensas a largo plazo, una caída del mercado no es una catástrofe. Es una oportunidad de comprar más a precios bajos. Un año de malos resultados en un negocio no es el fin. Es información sobre qué necesita mejorar.
Un error financiero no es un fracaso definitivo, es una lección que te hace más sabio para las próximas decisiones. Quiero contarte algo sobre la psicología del éxito que me parece profundamente relevante en este contexto. Hay una diferencia fundamental en cómo las personas exitosas y las personas promedio interpretan los eventos de sus vidas. Las personas promedio tienen lo que los psicólogos llaman un locus de control externo. Creen que lo que les pasa está determinado principalmente por factores externos: la economía, el gobierno, la suerte, el origen familiar, las circunstancias. Se sienten víctimas de las circunstancias, no arquitectos de su destino. Las personas exitosas tienen un locus de control interno. Creen que, aunque no pueden controlar todas las circunstancias, sí pueden controlar cómo responden a ellas. Creen que sus decisiones, sus hábitos, sus actitudes determinan en gran medida sus resultados. Esa creencia los hace activos, no pasivos. Los hace protagonistas, no espectadores. Esta distinción es crucial en el ámbito financiero. Si crees que tu situación económica está determinada por factores externos que no puedes controlar, no harás nada para cambiarla. Si el sistema está en tu contra, si la economía no ayuda, si naciste en el lugar equivocado, ¿qué diferencia hace lo que hagas? Pero si crees que tus decisiones importan, que tus hábitos importan, que tu educación importa, que tu mentalidad importa, entonces tienes razones para actuar, tienes razones para aprender, tienes razones para cambiar. Esa disposición a actuar es lo que hace toda la diferencia. He trabajado con personas que empezaron en circunstancias verdaderamente difíciles, personas que emigraron sin nada, personas que salieron de la pobreza extrema, personas que superaron deudas que parecían imposibles de pagar, y lo que todas ellas tenían en común no era una ventaja especial. Era la decisión de no ser víctimas de sus circunstancias, la decisión de aprender lo que necesitaban aprender y hacer lo que necesitaban hacer independientemente de lo difícil que fuera. Eso no significa que las circunstancias no importan. Importan. Alguien que nace en una familia rica tiene ventajas reales que no se pueden ignorar. Alguien que vive en una economía estable tiene más opciones que alguien en una economía en crisis. No estoy diciendo que todos empezamos desde el mismo lugar. Estoy diciendo que independientemente del lugar donde empiezas, tus decisiones determinan a dónde llegas, y esa verdad es liberadora, no opresiva. Quiero hablar ahora de algo que pocas personas consideran cuando piensan en construir riqueza, y que sin embargo es absolutamente fundamental. Se trata de la gestión del tiempo, porque el tiempo es el recurso más escaso que existe, no el dinero, el tiempo. El dinero se puede ganar, perder y volver a ganar. El tiempo, una vez que pasa, no vuelve nunca. Las personas financieramente exitosas son extraordinariamente cuidadosas con cómo usan su tiempo. No porque sean obsesivas o no disfruten de la vida, sino porque entienden que cada hora que invierten en aprender, en construir, en crear valor, es una hora que se multiplica en el futuro. Cada hora que pasan en actividades que no los acercan a sus objetivos es una hora que no vuelve. Esto no significa que no deban descansar, que no deban disfrutar de su familia, que no deban tener hobbies. Absolutamente no. El descanso y el disfrute son parte de una vida bien vivida. Pero hay una diferencia entre descanso intencional y tiempo perdido por defecto. Entre ver una película que genuinamente disfrutas y que te recarga, y pasar 3 horas viendo contenido en redes sociales, sin propósito, sin disfrute real, simplemente por inercia. El tiempo que dedicas a educarte sobre finanzas, a revisar y ajustar tus inversiones, a desarrollar habilidades que aumenten tu valor en el mercado, a construir relaciones con personas que te inspiran. Ese tiempo tiene un retorno enorme. La mayoría de las personas tiene ese tiempo disponible. El problema es que lo está usando en otras cosas. 1 hora al día de aprendizaje intencional. Eso es todo lo que necesitas para transformar tu nivel de conocimiento en un año. 1 hora al día, 365 horas al año. Eso equivale a más de 9 semanas de trabajo a tiempo completo. Si dedicaras 9 semanas a tiempo completo a aprender sobre finanzas, inversiones y mentalidad de riqueza, ¿crees que marcaría una diferencia? Absolutamente. Quiero abordar ahora una de las revelaciones más contraintuitivas que tengo para compartir contigo. Y es esta: la seguridad financiera no viene de tener un empleo estable, viene de tener múltiples fuentes de ingresos. Sé que esto contradice lo que la mayoría de nosotros aprendimos
Nos enseñaron que un buen empleo, con un buen salario, con beneficios y estabilidad, era el camino hacia la seguridad. Durante décadas, eso fue relativamente cierto. En la economía del siglo XX, trabajar para una gran empresa durante 30 o 40 años y luego jubilarte con una pensión era un plan viable. Pero ese mundo ya no existe. Las empresas reestructuran constantemente, los empleos que parecían seguros desaparecen. La tecnología elimina roles enteros que existían desde hace décadas. La persona que depende de una sola fuente de ingresos, de un solo empleo, es extraordinariamente vulnerable a cualquiera de esos cambios. Los ricos entienden esto, por eso construyen múltiples fuentes de ingresos. Tienen su negocio principal, pero también tienen inversiones que generan dividendos. Tienen propiedades que generan alquiler. Tienen activos financieros que generan intereses. Tienen, en muchos casos, ingresos pasivos de libros, cursos o propiedad intelectual. Cada fuente de ingresos adicional es una capa más de seguridad. Es otra cuerda que sostiene el puente. Lo más importante es que estas fuentes de ingresos adicionales no requieren necesariamente más horas de trabajo. Requieren más inteligencia en cómo usas las horas que ya tienes. Requieren invertir tiempo ahora para crear algo que genere ingresos en el futuro. Un libro que escribes una vez y que se vende durante años. Una propiedad que compras y que genera alquiler mes tras mes. Una inversión que crece mientras duermes. Este es el concepto que los economistas llaman ingreso pasivo. Y aunque el término se ha usado tanto que a veces parece un cliché, la realidad detrás de él es poderosa. El ingreso pasivo es dinero que entra sin que intercambies tiempo por él directamente. Y cuando el total de tus ingresos pasivos supera tus gastos mensuales, has alcanzado lo que se llama independencia financiera. En ese punto, trabajar es una elección, no una obligación. Y esa diferencia, esa libertad de elegir, cambia absolutamente todo. Hay personas que alcanzan la independencia financiera a los 40 años. Hay quienes la alcanzan a los 50. Hay quienes, si empiezan tarde o tienen circunstancias difíciles, la alcanzan a los 60 o más. No importa cuándo llegues. Lo que importa es que tengas un plan para llegar. Que cada decisión que tomes hoy esté alineada con ese plan. Quiero hablarte ahora de algo que considero fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre dinero. Se trata del papel de las relaciones en la construcción de riqueza. La riqueza rara vez se construye en aislamiento. Las personas más exitosas que conozco tienen redes extraordinarias. No en el sentido superficial de tener muchos contactos en LinkedIn, sino en el sentido de tener relaciones genuinas con personas que son generosas con su conocimiento, que están dispuestas a conectarte con oportunidades, que te desafían a ser mejor y te apoyan cuando las cosas se ponen difícil. El valor de una buena relación con un mentor que ha recorrido el camino que quieres recorrer es incalculable. El valor de un socio de negocios en quien puedes confiar completamente es incalculable. El valor de un grupo de personas que comparten tus valores y tus objetivos, que se reúnen regularmente para compartir aprendizajes y desafíos, es incalculable. Busca esas relaciones activamente. Ofrece valor antes de pedir nada. Sé generoso con tu tiempo y tu conocimiento y observa cómo las personas correctas empiezan a aparecer en tu vida no por magia, sino porque las personas exitosas se atraen mutuamente. Porque la generosidad atrae generosidad. Y porque cuando eres el tipo de persona que añade valor a las vidas de otros, otros quieren añadir valor a la tuya. Hay algo que me parece importante decir en este punto, algo que va en contra de la narrativa popular sobre el éxito financiero. El éxito financiero no requiere sacrificar tu vida personal, tu salud o tus relaciones. De hecho, las personas que sacrifican esas cosas en el altar del dinero generalmente terminan siendo ricas en términos financieros, pero pobres en términos de vida. Y eso no es el objetivo. El objetivo, al menos el objetivo que yo propongo, es construir una vida completa. Una vida donde tienes los recursos financieros para hacer lo que quieres hacer, para ayudar a quien quieres ayudar, para tener las experiencias que valoras. Pero también una vida donde tienes salud, relaciones significativas, tiempo para lo que importa y la paz que viene de saber que tus finanzas están en orden y tu futuro está asegurado. El dinero es un medio, no un fin. Es un recurso extraordinariamente poderoso que amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te permite ser más generoso. Si eres creativo, el dinero te da más herramientas para crear. Si amas viajar, el dinero te da acceso a más experiencias. Pero si eres miserable sin dinero, más dinero no te hará feliz.
simplemente te dará más recursos para ser miserable de maneras más elaboradas. Por eso, junto con todo lo que he compartido sobre estrategias financieras y mentalidad de riqueza, quiero enfatizar algo. Trabaja en ti mismo, trabaja en tu carácter, en tus valores, en tus relaciones, en tu salud, tu sentido de propósito. Porque cuando construyes riqueza desde una base sólida de bienestar personal, esa riqueza tiene significado. Cuando el dinero tiene significado, lo usas de maneras que crean más valor en el mundo, lo cual generalmente resulta en aún más riqueza. Quiero hablar de algo que he observado repetidamente en personas que logran transformar su situación financiera. Hay un momento específico, un punto de inflexión en el que todo cambia. No es un evento externo, no es ganar la lotería ni recibir una herencia. Es un momento interno, un momento en que la persona decide, de verdad decide que su situación financiera va a cambiar. No espera que cambie, no desea que cambie, decide que va a cambiar. Hay una diferencia enorme entre desear y decidir. Desear es pasivo, implica que el cambio depende de algo externo a ti. Decidir es activo, implica que el cambio depende de ti. Cuando tomas esa decisión real, cuando la tomas con toda la seriedad y el compromiso que merece, algo cambia en tu comportamiento. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Empiezas a tomar acciones que antes posponías. Empiezas a aprender cosas que antes ignorabas y gradualmente, consistentemente, tu situación empieza a cambiar. He visto este momento en personas de todas las edades y circunstancias y siempre produce el mismo resultado, movimiento. La persona que decide deja de esperar y empieza a actuar. La acción, aunque sea imperfecta, aunque sea pequeña, crea momentum y el momentum mantenido con disciplina produce resultados. ¿Cuándo tomaste tú esa decisión o todavía estás en el modo de desear? Esta es una pregunta que te pido que te hagas con honestidad. Porque si todavía estás esperando el momento perfecto, las condiciones perfectas, el conocimiento perfecto, el plan perfecto, ese momento nunca llegará. La perfección es el enemigo del progreso. Y el progreso, aunque imperfecto, es lo único que construye resultados reales. Quiero compartir contigo una última historia antes de cerrar esta conversación. Es la historia de un hombre que conocí hace muchos años en un seminario en Phoenix, Arizona. Tenía 48 años, era técnico de mantenimiento en una fábrica. Ganaba un salario modesto y tenía prácticamente nada ahorrado. Me dijo que había venido al seminario porque su hija de 20 años le había regalado la entrada y que no esperaba aprender nada que no supiera ya. Durante el seminario algo cambió en él. No puedo decirte exactamente qué fue. Quizás fue la historia del bambú. Quizás fue el ejercicio de calcular cuánto tendría si empezaba a invertir ese mismo mes. Quizás fue simplemente escuchar a otras personas en situaciones similares, hablar de sus planes con esperanza y determinación. Pero al final del día se me acercó y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, creo que he estado esperando que alguien me diera permiso para creer que todavía puedo construir algo. Y hoy me lo di yo mismo. Eso es todo lo que se necesita. Darte permiso a ti mismo para creer que es posible. Para creer que tus decisiones importan. Para creer que el futuro puede ser diferente del pasado. Ese hombre empezó a invertir el mes siguiente. Empezó con poco, con lo que podía. Educó a su hija sobre finanzas. Y la última vez que supe de él, tenía un patrimonio modesto pero real y por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro. Eso es lo que el conocimiento combinado con la acción puede hacer. No promete milagros, no promete hacerte millonario de la noche a la mañana. Promete algo mucho más valioso, un camino claro hacia una vida financieramente libre. Un camino que puedes recorrer paso a paso, decisión a decisión, mes a mes, año a año. Permíteme resumirte los principios más importantes que hemos discutido hoy, no como una lista de cosas que hacer, sino como una filosofía de vida, que si la adoptas genuinamente, transformará tu relación con el dinero para siempre. El primero: el dinero guardado sin invertir pierde valor con el tiempo. La inflación es silenciosa pero constante. Tu dinero necesita crecer más rápido que la inflación para que realmente estés avanzando. El segundo: el interés compuesto es la fuerza más poderosa en las finanzas personales. Cuanto antes empieces, mayor será el efecto. Cada año que pospones tiene un costo real y medible. El tercero: la mentalidad es el fundamento. Sin cambiar las creencias que tienes sobre el dinero, cualquier estrategia que apliques será temporal. El trabajo más importante es el trabajo interno. O el cuarto: la diferencia entre activos y pasivos es fundamental. Construye activos antes de adquirir lujos. Haz que tu dinero trabaje para ti, no al revés. Y el quinto:
Pagarte primero a ti mismo es el hábito más transformador que puedes adoptar. Automatiza ese proceso para que no dependa de tu fuerza de voluntad cada mes. El sexto, la educación financiera es una inversión, no un gasto. El conocimiento que adquieres sobre dinero e inversiones tiene un retorno que se multiplica durante décadas. El séptimo, nunca es demasiado tarde para empezar. El mejor momento fue ayer, el segundo mejor momento es ahora mismo. El octavo, la paciencia y la disciplina son más valiosas que la inteligencia en el ámbito financiero. Los resultados extraordinarios vienen de comportamientos ordinarios mantenidos durante periodos extraordinariamente largos. El noveno, construye múltiples fuentes de ingresos. La seguridad no viene de un solo empleo, viene de diversificar tus fuentes de ingresos hasta que ninguna de ellas sea indispensable. Y el décimo, quizás el más importante de todos, el dinero es un medio, no un fin. Construye riqueza con un propósito claro. Sabe para qué quieres el dinero. Porque el propósito es lo que te mantendrá en el camino cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero dejarte con un pensamiento final. Dentro de 10 años estarás en algún lugar. La pregunta no es si el tiempo pasará. El tiempo siempre pasa. La pregunta es, ¿a dónde estarás cuando haya pasado? ¿Estarás en el mismo lugar donde estás hoy, habiendo dejado que otros factores tomaran tus decisiones financieras? ¿O estarás en un lugar diferente, mejor, más libre, más seguro, habiendo tomado las decisiones que hoy sabes que deberías tomar? Esa diferencia, ese espacio entre donde estás y donde podrías estar, es exactamente el tamaño de las decisiones que tomes a partir de hoy. No las decisiones perfectas, no las decisiones sin miedo, simplemente las decisiones, una detrás de la otra. Con consistencia, con disciplina, con la fe que viene de entender los principios que hacen que el dinero funcione. No esperes, no busques la condición perfecta, no esperes tener todo el conocimiento que crees que necesitas. Empieza con lo que tienes, aprende mientras avanzas, ajusta cuando sea necesario. Nunca pierdas de vista el objetivo, no solo tener más dinero, sino vivir una vida más libre, más plena, más significativa. Una vida donde el dinero es tu herramienta, no tu amo. Ese es el verdadero objetivo de la independencia financiera y es un objetivo que está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a aprender, a decidir y a actuar. Cualquier persona, incluyéndote a ti. Gracias por tu tiempo hoy. Ha sido un honor compartir estas ideas contigo y espero, sinceramente, que algo de lo que hemos discutido hoy sea el punto de inflexión que estabas buscando. El momento en que todo empieza a cambiar, porque ese momento existe y puede ser exactamente este.